Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Me presento, mi nombre es Antonio Fernández, soy parte del equipo de Grupo CRIO y en nombre de nuestra organización queremos agradecerle a todos los asistentes que nos acompañen en la tarde de hoy para seguir con nuestro ciclo de presentaciones de cirugía avanzada de hepatopancreatobiliar. El día de hoy vamos a estar teniendo una presentación de casos bien interesantes. Nos va a acompañar, nos hace el honor de acompañarnos el doctor Alejandro Rosano, médico cirujano de hepatopancreatobiliar, con el cual tenemos muchos años trabajando en esta área con diferentes técnicas ablativas, y tenemos el honor de que el doctor pueda acompañarnos el día de hoy en nuestra primera sesión de Clinical Case, en donde vamos a estar hablando de la eficacia de la nanoporación en metástasis hepática y de cáncer de páncreas. Queremos agradecer a todos los que nos acompañan, nos están acompañando destacados médicos del área de cirugía hepatopancreatobiliar, tanto de la República Mexicana como de algunos otros países. Nos acompañan médicos de Perú, nos acompañan médicos de Centroamérica. De verdad que muchas gracias por acompañarnos en estas sesiones, que estamos completamente seguros que van a ser productivas y provechosas para todos los que vamos a participar acá, y vamos a tener la oportunidad de compartir la experiencia del doctor. Comienzo leyéndoles un pequeño resumen del doctor. El doctor Alejandro Rosano García es un destacado especialista en cirugía general, experto en cirugía de hígado, trasplante hepático, cáncer de páncreas, colon y recto, así como en trasplante renal y cirugía gastroenterológica. Cuenta con la certificación por parte del Consejo Mexicano de Cirugía General. Es autor del Reproducible Model to Perform Kidney Transplantation in a Low Resources Population y responsable del programa de trasplante multiorgánico del Hospital Ángeles Roma. Ha recibido entrenamiento en gestión de instituciones de salud, administración y gestión de servicios sanitarios. Fue galardonado como uno de los 50 mejores médicos de México en el Top Doctors Award del 2018 y del 2019. También les quiero recordar que tenemos abajo de sus pantallas, en la parte inferior central, tenemos una sección para preguntas y respuestas. En esta sección vamos, por favor, a compartir las dudas que puedan tener las sesiones, para que la sesión fluya y podamos estar trabajando sin interrumpir la sesión. Si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, nos las comparten por favor en esta sección que van a poder apreciar abajo, que dice Q&A, Question and Answer, y con todo gusto al final de la sesión vamos a poder estar respondiendo todas las preguntas que puedan tener, ¿sí? Recordamos que tenemos un chat también. En este chat pueden compartir, si tienen durante el desarrollo de la presentación algún comentario como problemas con el audio, con el video, algo que podamos resolver sobre la marcha. También les queremos recordar que estas sesiones van a ser grabadas. Vamos a estar grabando la sesión para compartirla con nuestros asistentes, de manera de que puedan revisar a detalle lo que vamos a estar trabajando en el día de hoy, ¿sí? También quisiera nuevamente agradecer a todos los participantes y comentarles cómo van a ser nuestras dinámicas. A partir del día de hoy, jueves, vamos a tener, esta es la primera de 5 sesiones que vamos a hacer todos los jueves con diferentes profesionales en el área de cirugía hepatopancreatobiliar, donde vamos a tener a panelistas como el doctor Rosano, vamos a tener nuevamente al doctor Carlos Flores Zorrilla, ahora presentando uno de sus casos interesantes y donde haya tenido que aplicar varias técnicas en simultáneo, y otra serie de doctores que nos van a estar acompañando presentando estos casos complejos donde se requirió sumar a la cirugía técnicas ablativas de diferente índole, ¿no?
Eh, Tenemos casos sumamente interesantes donde los doctores han aplicado electroporación irreversible, criolación, microondas, combinado con resección hepática. O sea, casos bien interesantes que vale la pena que podamos discutir y ver. ¿Sí? El doctor Rosano presentó este caso en el último congreso de diciembre del año pasado, el Congreso de la Asociación Mexicana de Hepatopancreatobiliar, y hoy va a estar trabajando con nosotros en esta presentación de caso. Recuerdo a todos los asistentes y agradecemos al doctor Rosano por acompañarnos. Doctor, le cedo el micrófono y muchas gracias por la oportunidad de participar con usted en esta conferencia. Hola, qué gusto saludarlos a todos. ¿Me escucho bien? ¿Me escuchan bien? Perfectamente, doctor, lo escuchamos perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Gracias por su asistencia. Me da gusto saludarlos desde la maravillosa Ciudad de México. Gracias a el Grupo CRIO por su compromiso ante la capacitación continua de los médicos especialistas y subespecialistas. El compromiso de mi amigo Toño Tellitud y de Toño Fernández, les agradezco y muy contento de compartir con ustedes una experiencia muy interesante en métodos de ablación en tumores hepáticos, particularmente el día de hoy el tema de la electroporación en una paciente con metástasis pancreáticas en el hígado. Perfecto. A mí me gusta hacer esto dinámico. Sé que estamos ahorita vía remota y que de repente la rapidez de los Wi-Fi es muy variable, pero si lo pudiéramos hacer interactivo me encantaría. Voy a hacer algunas preguntas de repente y si yo pudiera tener la respuesta de 3 participantes para hacerlo no tan largo, creo que nos va a nutrir más la experiencia de todos, que estoy seguro que todos en sus países tienen casos en particular que compartir, inquietudes, y creo que nos nutre más si podemos hacerlo interactivo. ¿Estás de acuerdo, Toño? Sí, doctor, claro que sí. Podemos abrirle los micrófonos a los participantes una vez que usted haga la pregunta para que puedan intervenir y responder, y nuevamente lo cerramos para evitar el feedback en el webinar. Excelente. Pues bueno, esta serie educativa que está iniciando Grupo CRIO va a ser muy interesante, muy nutritiva. Creo que posterior a esto podríamos generar un documento, cuando menos de inquietudes, y posteriormente se podría volver un documento de consenso en América Latina sobre todo. En este webinar yo no tengo nada que declarar, ningún conflicto de interés, y siempre mi medicina de especialidad la integro con 4 pilares que son la integralidad, la integración, la eficacia y la afectividad. Y en esta área tan apasionante como la hepatopancreatobiliar y la trasplantes, la trato de aplicar en mi práctica habitual. Pues todo centro especializado en cirugía hepática, particularmente voy a tratar ese tema el día de hoy, pero pues siempre debe estar integrado con la cirugía de vías biliares y la cirugía de páncreas. La cirugía hepatopancreatobiliar es complementaria, existen muchas herramientas que se comparten. El abordaje, lo sabemos muy bien, es multidisciplinario, participan los radiólogos, los gastroendoscopistas con las nuevas técnicas de diagnóstico preciso como el ultrasonido transendoscópico, que nos ayuda para establecer tanto metástasis locorregionales del lado del páncreas, la vía biliar, y del lado del hígado. Eso nos nutre mucho. En el área de los trasplantes, pues el realizar una hepatectomía completa, tanto del hígado enfermo, cirrótico, que necesita el trasplante, como la procuración en un donante sano, pues le permite a uno conocer los detalles, sobre todo de los elementos de fijación del hígado, los elementos vasculares que frecuentemente tienen variantes, y eso nos da una capacidad de decisión importante al momento de realizar resecciones hepáticas específicas. Pero cuando tratamos de buscar dentro de este parénquima
hepático que ven ustedes tan bonito en este donador sano de 18 años, tan voluminoso, sobre todo el lado derecho con sus 4 segmentos. Aquí nosotros ni por fisuras ni por marcas anatómicas podemos definir con precisión dónde termina el segmento 4, dónde empieza el segmento 5, dónde está el segmento, el segmento 5, el segmento 6, dónde está el segmento 7 y el 8, que están muy posteriores y que son poco accesibles en la cirugía laparoscópica, son prácticamente muy complicados buscarlos, y la cirugía robótica ha dado algunos elementos para poder resolver esta circunstancia. El hígado izquierdo... Que lo interrumpa, no podemos ver su presentación. Bueno, les comentaba, aquí este es un hígado procurado, un donador sano. Entonces, la posibilidad que le da a uno como cirujano de trasplantes ubicar los segmentos hepáticos in situ permite establecer los elementos de fijación y las relaciones anatómicas, las variantes vasculares, dónde buscarlas, dónde encontrarlas. Y en el tema específico de los elementos o las herramientas de ablación, uno tiene que tener una noción de dónde buscar las lesiones y sobre qué estructuras debe tener uno cuidado. Mi consejo es siempre tener los métodos de imagen previos a la cirugía lo más complementarios posible. Un ultrasonido a mí me da una idea muy clara, por ejemplo, del volumen, de la dimensión, sobre todo del lóbulo derecho en el espacio. Una tomografía a mí me permite segmentar de manera cuando menos imaginaria los elementos vasculares que van a atravesar una o varias lesiones y cómo tengo que yo interpretar los vasos portales y los vasos hepáticos sobre todo. Uno de los temas que siempre nos preocupa en la cirugía hepática y aún en los métodos de ablación, porque hay que tener mucho cuidado, es la vía biliar. La vía biliar, si se nos atraviesa y la quemamos, puede ser una fuente importante de fístulas posoperatorias y darnos una morbimortalidad considerable. No hay que despreciar a la vía biliar y tenemos que ser muy cautos en buscarla durante los procedimientos de ablación inclusive. La movilización hepática es fundamental para poder tener un abordaje apropiado de las lesiones. Las sondas o las agujas para los métodos de ablación, ya sea por radiofrecuencia, por crioablación, por microondas o por electroporación, requieren una angulación específica. Y esta angulación específica, si no exponemos bien el hígado, se puede modificar y dar pie a complicaciones no deseables. Nosotros podríamos estar ubicando bien en la anatomía una lesión, guiarnos por ultrasonido, pero si la exposición es limitada, podemos tener áreas, voy a decirlo comúnmente, quemadas o enfriadas que no queremos y que pueden ocasionar daño. Mi consejo es exponer bien y entonces tenemos que encontrar el método ideal de abordaje. Obviamente hay que discutirlo. Yo no estoy en contra de los intervencionistas en hígado. No son muchos. No son muchos los que conocen la anatomía hepática y es frecuente que no se acostumbren a discutir con un cirujano
cuál es el método de abordaje más apropiado. Me toca ver en México que los radiólogos intervencionistas están haciendo ablaciones de más. Es a veces muy claro que el paciente se va a beneficiar en sobrevida y en sobrevida libre de enfermedad con una resección hepática, y los radiólogos intervencionistas con cierta frecuencia, algunos, no todos, los están llevando a métodos de ablación, lo cual constituye un tratamiento que desafortunadamente y con cierta frecuencia es incompleto e insuficiente. Entonces, hacer énfasis en que la discusión de múltiples disciplinas para el mejor tratamiento del paciente, incluyendo al oncólogo médico, es fundamental. La innovación quirúrgica fundamental en el trasplante hepático y que nos hizo entender el abordaje para llevar a cabo los tratamientos hepáticos de manera más apropiada fue la maniobra de piggyback para el trasplante de hígado. Esto es exponer bien los segmentos posteriores del hígado, y esto para mí es fundamental. Aquellas lesiones posteriores de los segmentos 7, 8, del 4A, del segmento 1 y algunas lesiones incluso del segmento 6. El poder girar el hígado y poder exponer bien estas lesiones desde atrás para poder hacer un abordaje anterior o lateral es fundamental. Esta imagen que yo les presento es de una hepatectomía en un paciente con cirrosis hepática, y podemos ver expuesta en la parte posterior la vena cava, retrohepática, infradiafragmática y las tributarias, sobre todo de los segmentos 7, 8 y 1, que son fundamentales controlarlos. Cuando yo tengo lesiones hepáticas en estos segmentos posteriores, hago esta maniobra, ligo y controlo vascularmente estas tributarias que nos pueden dar un problema importante de sangrado, sobre todo si tenemos una perforación o se nos suelta alguna vena en relación a la vena cava, y tratar de evitar pinzarla. Hay que tener controlado el hilo hepático, no necesariamente aplicar la maniobra de Pringle, pero tenerla lista en cualquier circunstancia, aun cuando solo estemos haciendo un método de ablación. Y digo aun cuando solo estemos haciendo porque para mí, al hacer un método de ablación, y voy a hablar ahorita solo del aspecto quirúrgico, implica que nos preparemos como si fuéramos a hacer una resección hepática mayor y no solo quemar o congelar o evaporar una lesión hepática. Y conocemos muy bien esta división segmentaria. Pero aquí yo quisiera recalcar que es muy importante que los métodos de imagen nos den una visión más precisa de la anatomía hepática de cada individuo. Hay pacientes, y ustedes lo saben bien, lo han visto, que los operamos de una colecistitis aguda y nos encontramos con un lóbulo izquierdo predominante, un lóbulo izquierdo tan grande que a veces oculta el vaso, el estómago. Cuando estamos haciendo una funduplicatura tenemos los segmentos 2 y 3 muy prominentes, con el incremento de la prevalencia de la esteatosis hepática. Son segmentos más voluminosos y son segmentos más susceptibles al daño, porque si tienen mucha esteatosis se lesiona la cápsula frecuentemente, sangran más fácil, y entonces hay que tomar esto en consideración, la conformación lobular y segmentaria de cada individuo. Me toca ver lóbulos hepáticos derechos no tan prominentes en el sentido
lateral, pero sí muy voluminosos en el anteroposterior. Entonces, cuando uno habla de los segmentos 7 y 8, que ahorita estaríamos por abajo de las costillas y son muy voluminosos, podemos tener una carga importante para poder hacer un abordaje de estos tumores en la parte posterior del hígado, como les he comentado previamente. La planeación de la cirugía hepática es fundamental. La imagen preoperatoria con una tomografía tetrafásica que nos permita ver los vasos portales, su subsegmentación, ver las venas hepáticas, el drenaje hacia la vena cava, si comparten un tronco separado, la vena hepática derecha, la media o la izquierda. Lo frecuente es que la izquierda y la media compartan un solo tronco de drenaje hacia la vena cava y que la vena hepática derecha esté sola. Pero podemos encontrar un tronco único, podemos encontrar la vena media y la derecha en un solo tronco y la izquierda muy delgadita en un tronco por aparte o drenando hacia este tronco de ambas venas previamente mencionadas. Lo ideal pues es que tuviéramos una navegación intraoperatoria lo más precisa posible. Participé en un proyecto en el Hospital General de México cuando coordinaba el programa de trasplantes y el programa de cirugía hepática, en donde la idea era tener todas las imágenes de tomografía y ultrasonido preoperatorias y después empalmarlas con un tomógrafo intraoperatorio para hacer un escaneo en tiempo real y ubicar la lesión lo más preciso posible. Ya hay sistemas que nos permiten navegar dentro del hígado, precisar la anatomía, la relación con los vasos sanguíneos, porque el ultrasonido es muy eficaz y nos permite ver en dos ejes cuál es la localización. Nosotros podemos variar la colocación del transductor y poder tener una imagen 3D, pero lo ideal es tenerla de manera simultánea. Existen ya estos transductores en donde están integrados un transductor lineal y uno transverso en una T muy bonita y nos puede dar una imagen simultánea en longitudinal y en transverso. Ya nada nos haría falta una dimensión, pero con esto podemos medir la distancia que hay desde la cápsula de Gleason hasta el tumor, poder llegar con la punta de la aguja del método de ablación que estemos utilizando y poder concentrar la energía en el tejido que está dañado y tratar de preservar la mayor cantidad de tejido sano posible. Si planeamos bien la cirugía hepática, e incluso hay muchos programas en Europa, sobre todo, y también en Estados Unidos, de estos sistemas FAST de recuperación rápida de los pacientes. En el mismo día de la cirugía se les para, se les da de comer, se les dan procinéticos, se les dan analgésicos potentes, tratando de evitar los opioides. Permite que los pacientes tengan procedimientos cada vez más avanzados con una recuperación acelerada y que permite un seguimiento oncológico rápido, oportuno y reiniciar la terapia o la quimioterapia lo más pronto después de la cirugía. La vigilancia integrada es fundamental. Yo trato por todas las vías de no perder de vista a mis pacientes resecados de hígado, interactuar con el hepatólogo, interactuar con el radiólogo, interactuar con el oncólogo para darle seguimiento y detectar lesiones tempranas que puedan ser susceptibles de métodos de ablación y no necesariamente resecciones no anatómicas o mucho menos resecciones ya mayores. Este es un ejemplo de lo que les pongo, la planeación preoperatoria. Inclusive ya hay modelos en 3D que se pueden mandar a imprimir en donde uno tiene integrada toda la vasculatura arterial, portal, hepática y los conductos biliares, que son los que más frecuentemente varían. Y entonces uno puede dimensionar desde antes de la cirugía en varios cortes, sagital, coronal, axial, y localizar
en dónde está este tumor, qué tan profundo está y qué métodos vamos a ocupar. La definición que yo les daría actualmente de la cirugía hepática es que necesitamos de procedimientos híbridos. ¿Qué quiere decir? Entrar al quirófano armados hasta con los dientes, como dirían los piratas, tener un ultrasonido suficientemente eficaz. Habitualmente entro con un técnico de ultrasonografía que conozca bien el equipo y yo he aprendido y me he capacitado en hacer los ultrasonidos de hígado porque es muy frecuente que no me pueda entender al 100% con un radiólogo ultrasonografista que con la mejor intención del mundo trata de rastrearme una lesión, pero no encuentra el enfoque que uno quiere darle como cirujano al abordaje, al ángulo que uno quiere tomar. Los radiólogos no están acostumbrados a tomar ángulos con el abdomen abierto, están acostumbrados a trabajar con un abdomen, un tórax cerrado, y entonces sus proyecciones, la colocación de los transductores cambia mucho. Mi consejo es que se capaciten ustedes en conocer los ultrasonidos, conocer los transductores, conocer los ángulos por los cuales uno puede obtener imágenes claras, conocer los vasos sanguíneos, usar el Doppler, caracterizar las lesiones benignas, malignas, las dimensiones, las irregularidades y tratar de establecer la distancia desde donde va a entrar la aguja, la angulación. Los nuevos dispositivos permiten fijar la aguja desde afuera y poder penetrar en la dirección que uno quiera sin andar dependiendo del pulso o de puntos de apoyo que en un paciente que está ventilado, pues son puntos de apoyo móviles. La navegación intraoperatoria para la cirugía hepática yo creo que es mandatoria, creo que es importante tener todos los elementos de trabajo. Es una cirugía compleja que requiere de una alta concentración. Yo les preguntaría si tres de los asistentes me pudieran contestar, ¿cuáles son las alternativas terapéuticas actuales que ustedes conocen en relación a hepatectomías? Vamos a abrir los micrófonos para que puedan los asistentes comentar. Entonces, pues bueno, en términos generales, las alternativas terapéuticas actuales son muchas. Yo haría énfasis, yo creo que aplica mucho para esta sesión, este tema de las resecciones o los abordajes híbridos. Participé en un proyecto en el Hospital General de México, un hospital de 1000 camas, un hospital de 1 millón de consultas al año, 40,000 cirugías al año, e integré un quirófano multifuncional que permitía tener un angiotomógrafo, un ultrasonido y una mesa quirúrgica que se empalmaba con el tomógrafo y tener los elementos de resecciones hepáticas como un disector ultrasónico, un ultrasonido de alta fidelidad, de alta calidad, tener los métodos de ablación. Idealmente hay que seleccionarlos desde antes, pero si uno tiene opciones, uno sabe como cirujano que muchas de las decisiones se toman durante el procedimiento. Entonces, si yo puedo tener microondas, crioablación, puedo tener electroporación, pues es una condición ideal. No hay que tener dispendio de recursos, pero no es mala idea que tengamos en centros de alta especialidad la mayor cantidad de recursos posibles. Yo no estoy de acuerdo en que los centros especializados le digan a los cirujanos o a los médicos, trabaja con lo que hay. Hay que trabajar con lo que es necesario y que nos permite tomar decisiones y soluciones. Entonces, bueno, están desde las resecciones hepáticas menores. Frecuentemente, cuando pregunto a los cirujanos si han hecho cirugía hepática, me dicen, sí, he hecho biopsias. En realidad eso no es cirugía hepática, ¿no? Están las resecciones menores, que podríamos decir son parte de las resecciones
no anatómicas, las resecciones mayores que pueden o no ser anatómicas, seguir los lineamientos y los estándares de una resección segmentaria o sectorestomizada, como diría la literatura francesa. Las resecciones anatómicas, básicamente las hepatectomías mayores, la hepatectomía derecha, la hepatectomía izquierda, la hepatectomía derecha extendida, la hepatectomía izquierda extendida. Y pues bueno, vienen ya los recursos tecnológicos, como hay algunas publicaciones, sobre todo en Europa, de mini laparotomías. Es algo muy relativo, generalmente se hace para tumores pequeños en sectorectomías. La hepatectomía por robots, se están haciendo cosas muy interesantes en la Universidad de Chicago, sobre todo para en Chicago. Alan Song en Estados Unidos también, ahora se mudó, estaba en Pittsburgh, ahora se mudó, pero Human Font también está haciendo resecciones con robots, sobre todo, y el gran beneficio es para los segmentos posteriores, el segmento 7 y el 8, en donde los instrumentos laparoscópicos es muy difícil meterlos ahí, y son pacientes que generalmente están obesos, y una cirugía abierta puede traerle más complicaciones como la incidencia de seromas, mayor infección de herida quirúrgica, en fin. Está la hepatectomía del donador, que también se ha hecho por vía laparoscópica y por robot. Hay mucha experiencia en los pacientes en los países asiáticos. Y otros elementos como la cirugía asistida con la mano, es algo que yo he aprendido, me gusta en el sentido que lo he replicado cuando empezamos las nefrectomías de donador con fines de trasplante. Meter la mano le da a uno mucha seguridad, le da a uno mucha confianza, le permite a uno conocer las condiciones anatómicas de cada individuo. Y algo que yo he aprendido mucho con las técnicas de invasión mínima es que cambia un poquito los pasos quirúrgicos. Cuando estamos haciendo cirugía abierta, lo primero que hacemos es liberar los elementos de fijación de los órganos. Yo lo que he aprendido en la cirugía de invasión mínima, cualquiera que sea el abordaje con puerto único, con mini laparoscopía, con puertos habituales o asistido con la mano, es que los elementos de fijación anatómicos los dejo, me sirven como contratracción natural para poder manipular un órgano determinado y al final los libero. Eso también me ha servido para el hígado. Y bueno, luego vienen las resecciones híbridas. Insistiría en el punto que debemos para este tema usar tecnología adecuada y suficiente. Pues, Doctor, ya tenemos algunas respuestas a la pregunta que usted formuló de parte de los asistentes. El doctor José Alberto nos comenta, si no es posible la resección, se considera que deben ir a tratamiento sistémico. El doctor Diego Dávila, cirujano HPV de la clínica CES en Medellín, Colombia, nos comenta, nosotros hacemos el 70% de nuestras hepatectomías laparoscópicas. Reservamos la vía abierta para Claskin y aquellos que requieren reconstrucción vascular o de la vía biliar o cirugía hepática extrema. Lastimosamente solo contamos con un BK 800. El doctor Camilo Tarazona nos comenta resecciones hepáticas no anatómicas combinadas con radiofrecuencia para ahorrar parenquima. El doctor José Alberto nuevamente comenta, entonces utilizaría procedimientos no quirúrgicos como palpación o terapia puente, era ablación. Ablación, hacemos radiofrecuencia y microondas y solo algunos casos de nanoknife, nos comenta el doctor Diego Dávila. Y el doctor Emanuel Peña Gómez Portugal nos dice uso de verde indocianina con resección de tumores o para identificar resección de vesícula. Esos son todos los comentarios. Muy bien, muchas gracias por sus comentarios, nos nutren mucho. Indudablemente Colombia tiene mucha experiencia en resecciones hepáticas. Me da mucho gusto que hagan la gran mayoría de las resecciones por vía laparoscópica. Me imagino que tienen su protocolo bien definido y sus criterios bien establecidos para disminuir morbilidad, sobre todo las fugas biliares, que es
uno de nuestros talones de Aquiles. Indudablemente aquel paciente que tiene enfermedad avanzada, pues tiene que ir primero a terapia sistémica y disminuir tamaño tumoral y después venir con nosotros a resección hepática, que es lo que mejor les deseamos. Ahorita en términos generales estoy hablando de lesiones hepáticas de cualquier índole. Ya entraré al tema que nos ocupa, que es un caso muy interesante. Pero bueno, todos sabemos que antes de operar, pues tenemos que definir si el hígado está sano o no. Y esta clasificación pues era antes pues muy burda, es muy fácil, ¿no? O está sano o está cirrótico, pero ahora todos los cirujanos de HPD sabemos que en medio de estos dos criterios hay una inmensidad de variables. Podemos tener un paciente claramente no cirrótico, el paciente cirrótico avanzado con un hepatocarcinoma claramente se va a beneficiar de trasplante porque sabemos bien que se va a curar la cirrosis y se va a curar la enfermedad del hepatocarcinoma si es que cumple los criterios, ¿verdad? Si no tiene enfermedad fuera del hígado. Pero en medio de este problema, sabemos muy bien que tenemos una buena cantidad de pacientes con esteatosis hepática y algo que nos preocupa sobremanera es el volumen hepático residual funcional, sobre todo si estamos pensando en hacer una resección hepática mayor o extendida. Y esto es algo que yo creo que en la actualidad ayuda mucho las técnicas de ablación para poder preservar hígado, no sacrificar ventaja oncológica e indudablemente si está implicado ese paciente en particular una resección mayor, pues sí conseguir un RC. Los factores de riesgo sabemos muy bien, la edad, la cirrosis, fibrosis, establecerlo el día de ayer participaba en un webinar sobre esteatosis hepática, esteatohepatitis no alcohólica, esteatohepatitis en pacientes con resistencia a la insulina. Y pues bueno, eso es algo que hay que definir con claridad, no solo si el paciente tiene fibrosis, sino si tiene esteatosis, si eso está ocasionando inflamación, porque los pacientes que tienen esteatohepatitis con inflamación, me ha tocado ver que habitualmente tenemos que cuidar más la pérdida sanguínea porque se incrementa. Tenemos que ser más cautos con nuestros métodos de resección y también a la hora de introducir las agujas de ablación, podemos tener a la hora de sacarlas más sangrado. Entonces, estar pendientes de eso y podemos afectar más parénquima si es que tenemos un paciente con esteatosis. No es nada infrecuente y por el tema que estamos ocupando, que la quimioterapia preoperatoria nos afecte mucho la estructura hepática. Tengo el caso que les voy a platicar en particular, una mujer delgada que desarrolló una esteatosis hepática bastante importante, catalogada por el patólogo experto como más del 65% en el hígado sano resecado de la resección hepática y que implicó que incluso me hiciera una fuga biliar alrededor de una de las resecciones hepáticas que hice. Esto está consensado entre los patólogos, idealmente tener un patólogo a nuestro lado que se dedique y sepa ver el hígado, no solo en los tumores, sino en los aspectos del hígado sano. Y bueno, hay que considerar cuál es el paciente ideal para cada procedimiento. El trasplante hepático está muy bien definido para quienes es, pero la resección hepática, pues en hígado sano, pues el 40% de los pacientes en Asia pueden tener un hígado sano, pero en Occidente solo el 5%. Habitualmente los cogemos cuando es una lesión única, pequeña y periférica, en paciente joven, en cirrosis con reserva hepática adecuada, pero ustedes saben bien que el espectro de lesiones clínico-quirúrgicas es muy grande. Entonces, ¿qué pasa con el paciente intermedio? ¿Cuál es la evidencia y qué hacemos con este paciente que puede tener enfermedad múltiple, enfermedad bilobular y enfermedad multisistémica, no multisistémica, sino en múltiples sitios,
en ambos lóbulos o en un solo lóbulo en diferentes segmentos. La resección en hígado sano, sabemos muy bien que tenemos baja mortalidad operatoria, la recurrencia en un año pues es la peor sobrevida. Los pacientes con hepatocarcinoma y cirrosis en Chailá con más de 100,000 plaquetas, con un gradiente de presión venosa hepática menos de 10 milímetros de mercurio. Pues tenemos sobrevividas 5 años del 70%, con recurrencia del 60%, y tendríamos que pensar si estos pacientes recurren, pues si van a la resección o son muy buenos candidatos a ablación o de plano un trasplante hepático de salvamento. Algo de lo que les mencionaba del fast track en cirugía hepática, yo creo que en donde queda muy claro que hay que hacer una resección hepática mayor en una lesión única, hay que hacerla. Pero ¿qué sucede con aquellos pacientes que tienen más lesiones? Estos son, no quiero abundar en el tema de fast track, lo conocemos bien los cirujanos de HPV específicamente para el tema de cirugía hepática, varía un poco en cuanto al tema de cirugía colorectal, quienes iniciaron con todo esto. Pero bueno, lo que les decía, la planeación quirúrgica, tener una tomografía tetrafásica que nos permita tener una reconstrucción en tercera dimensión, poder hacer múltiples enfoques de este mismo hígado, ubicar la lesión, relacionarla con los vasos mayores. No sé, en Colombia si ya tengan algún sistema de reconstrucción 3D como MEDIS en Europa. Recientemente me presentaron uno que acaba de llegar a México y que le pueden mandar inclusive a unos modelos físicos en 3D. La anatomía arterial es fundamental, la longitud de la arteria, la subsegmentación. Nos preocupa mucho, todos lo sabemos, comprometer el riego sanguíneo de alguno de los conductos biliares. Eso es algo que a mí me gustaría escuchar la experiencia que tienen ustedes para evitar las fugas biliares en aquellos pacientes que son llevados a métodos de ablación y que evidentemente es uno de los riesgos. La anatomía portal, la subsegmentación nuevamente, poder establecer qué segmentos pueden estar involucrados y cómo nos puede sacrificar el resto del parénquima normal si es que nos metemos con otra de las venas en un segmento que no queremos hacerle ablación. El drenaje venoso es fundamental, sobre todo en aquellas lesiones que están entre la vena hepática media y la derecha o la media y la izquierda. Yo creo que son de los más difíciles de decidir y poder tener un control vascular adecuado, un R0. Y algo que yo me he estado preguntando, no es el tema de esta plática, seguramente podemos hacer otra plática para revisarlo. ¿Qué tanto tenemos para conseguir un R0? Poder tener un margen no tan cercano a vasos sanguíneos cruciales y sí tener un método de ablación seguro que nos pueda, voy a decir comúnmente, quemar esa área y dejar como si el paciente hubiera tenido una resección RC. Los conductos biliares nuevamente reconstruirlos. Sabemos muy bien la clasificación de las hepatectomías mayores. Quizá lo que menos nos preocupe son las segmentectomías laterales izquierdas. Y pues bueno, este artículo de New England Journal of Medicine lo conocen ustedes muy bien. Los oncólogos en términos generales lo conocen. Desafortunadamente en México me toca ver muchos oncólogos que ante esta circunstancia lo que dicen, este paciente solo tiene una opción de quimioterapia sistémica y nos olvidamos de él. Evidentemente estoy hablando de enfermos que solo tienen enfermedad hepática, que no tienen enfermedad fuera del hígado, pero aún así en esos casos, bajo protocolos específicos y bajo un comité de ética, tendrían que analizarse detenidamente. Es frecuente, ya saben ustedes, que nos encontremos entre este tipo de pacientes que tienen lesiones en los dos lóbulos, que tienen multicentricidad y que tenemos que establecer cuál es la mejor estrategia y establecer una cirugía en estadiaje. Aquí tenemos claramente
pues la oclusión de la vena porta, que puede ser por vía intervencionista, puede ser embolización intraoperatoria, puede ser ligadura intraoperatoria, resecar las del lado izquierdo para tener una hipertrofia del lado izquierdo y dejar un derecho que después pueda ser llevado a una hepatectomía mayor y comparar las imágenes preoperatorias con la circunstancia específica que llevó al paciente. Esto es con lo que yo siempre me preparo, desde un disector ultrasónico, un intervencionista, los métodos de ablación, una infusión rápido de líquidos y sangre para el anestesiólogo, selladores de fibrina, engrapadoras mecánicas y siempre tratando de ser muy juiciosos. Las técnicas de ablación siempre pensamos cuál es la mejor vía: cirugía abierta, laparoscópica, percutánea. Estamos hablando de pacientes solo como una medida paliativa. Estamos hablando de pacientes que tienen una posibilidad de curación aunada a una resección hepática mayor. Yo creo que la inyección de etanol, pues ya prácticamente no la deberíamos de mencionar, pero bueno, tenemos radiofrecuencia, crioablación, microondas, electroporación. Yo creo que será motivo de otra plática podernos encontrar y ver los diferentes métodos de ablación, cuál es más eficaz, cuándo se debe de usar uno, cuánto está contraindicado otro. No quise extenderme en comparar esto, y el seguimiento en imagen después de que se hace la ablación, pues es muy útil para seguir tomando decisiones. Y bueno, pues el caso que nos ocupa es una paciente con lesiones, es una mujer de 42 años diagnosticada con un adenocarcinoma de páncreas moderadamente diferenciado a finales de 2017. Se le dio quimioterapia adyuvante, dado que tenía evidencia de lesiones hepáticas en los segmentos 4, 5 y 6. Se le dio la quimioterapia, tenía un antígeno CA19-9 elevado de alrededor de 3000, y se le hizo una pancreatectomía subtotal con quimio neo y adyuvante. El estudio histopatológico demostró no invasión vascular, pero sí un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Y yo no hice esta cirugía, pero posteriormente el oncólogo me la refirió porque después de la terapia adyuvante, la paciente continuaba con lesiones en el segmento 4, 5, de casi 3 centímetros de diámetro, y a la hora de hacer la cirugía, que decidí hacerla abierta primero porque era una paciente que ya había sido resecada del páncreas por técnica abierta, habían encontrado algunas derivaciones venosas, es decir, algo de hipertensión portal segmentaria hacia el estómago, hacia el mismo páncreas. Pensé que me podría encontrar yo con esta vasculatura de neoformación en una paciente previamente intervenida y con adherencias. Decidí llevarla a resección de los segmentos 4 y 5 por vía abierta, el segmento 4A y el segmento 5 completos. Hice una disección ganglionar extensa, casi como si fuera Claskin, solo encontrando hiperplasia de estos ganglios, ninguno fue positivo a cáncer. Y después en el rastreo, más bien durante la cirugía, durante el rastreo ultrasonográfico, me encontré 2 lesiones de 7 milímetros y 8 cada una, profundas en los segmentos 7-8, que decidí abordar por electroporación. Se le dieron la terapia estándar de electroporación, y en la tomografía de seguimiento a 1 mes y medio, estas 2 lesiones habían desaparecido por completo y prácticamente no habían dejado cicatriz en el parénquima hepático. Quiero hacer hincapié que esta paciente ya, en el momento que ya la operé, tenía un 65% de esteatosis hepática diagnosticada por el patólogo en el espécimen,
y eso, pues bueno, me hizo llevar un poquito más de pies de plomo. Una de las lesiones que le hice ablación presentó una fístula biliar, le coloqué un catéter externo que drenó y la fístula se selló para fines prácticos de manera sola, aunque como recibió quimioterapia postoperatoria, de todas maneras fue una fístula que tardó casi 5 semanas en sellar. La paciente tuvo una sobrevida de 12 meses libre de enfermedad hepática, cuando menos. La función hepática estuvo estable en el postoperatorio a pesar de esta esteatosis inducida por quimioterapia y finalmente falleció en enero de este año, desafortunadamente, por la presencia de metástasis a nivel pulmonar y a nivel del tronco celíaco. Lo que utilicé en este caso fueron 2 agujas de electroporación que coloqué de manera lineal en esta cirugía abierta, prácticamente paralelas al diafragma, abarcando estos tumores, les digo, casi de 1 centímetro cada uno. Y como podemos ver aquí en el esquema, el movimiento de la corriente eléctrica dañó la membrana celular con la pérdida de gradientes y la muerte celular secundaria. En donde, bueno, está escrito que hay que tener mucho cuidado con los vasos sanguíneos, como lo he escrito previamente. Desafortunadamente, uno de los sitios de punción hizo una fístula biliar, vamos a decir, entre bajo y moderado gasto, que se controló de manera conservadora, sin mayor intervención, pero que sí constituyó un dolor de cabeza. Este es el ultrasonido, espero que pueda correr la imagen, el ultrasonido transoperatorio, que está evidentemente amplificado. Es alguien que me tomó la imagen y podemos ver ahí la dimensión del tumor, la relación con uno de los vasos portales, y que, bueno, nos permitió tener una claridad en dónde introducir las agujas y poder darle el seguimiento durante el procedimiento de que se indujera la necrosis deseable. Esto es con lo que nos preparamos de todas formas. Obvié decirles que también durante la cirugía en el rastreo ultrasonográfico encontré un ganglio pericoledociano, un ganglio supraduodenal que estaba altamente sospechoso. Estaba muy cerca de la vena porta, de la arteria hepática, y decidí introducir una aguja para congelarlo. Se congeló y prácticamente en ese sitio se quedó libre de metástasis ganglionares. La paciente en este periodo de sobrevida, que fue extraordinario, prácticamente 2 años después de su diagnóstico, tuvo una calidad de vida razonablemente buena, y no pude rescatar las imágenes tomográficas, por alguna razón el disco duro en donde yo las tenía se dañó, pero pudimos darnos cuenta que la ablación por electroporación fue eficaz, prácticamente no dejó cicatriz y no hubo recurrencia hepática en este tiempo de seguimiento. Muchas gracias por su atención, y pues espero que haya comentarios y dudas y que nos podamos retroalimentar. No, Bueno. muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Creo que para todos fue sumamente enriquecedora. Tenemos la participación de varios doctores. Nos acompaña un grupo de doctores de Perú, de Colombia, de Centroamérica y por supuesto también de México. El doctor Tarazona comentaba con respecto a lo que usted decía, ¿no? En Colombia aún no tenemos la tecnología 3D disponible. El doctor Diego Dávila nos comenta, yo en Londres usaba Mevis, en Japón vi un sistema de Fuji espectacular, pero eso era demasiado caro para nuestro medio. Solo tenemos ver las imágenes con el radiólogo y estoy tratando de implementar verde de indocianina, pero me ha costado mucho y no he podido conseguirlo en Colombia.
El doctor Ismael Brito nos pregunta si podría mencionar el resultado de dichas resecciones hepáticas. También tenemos una pregunta del doctor Francisco Sarachinas. ¿Qué esquema de quimioterapia utilizaron? ¿Cuántos ciclos usaron? ¿Usaron biológico? El primario era de adenoca de cabeza de páncreas, nos pregunta el doctor Sanchinas. Sí, muy buenas preguntas. No era primario de cabeza de páncreas, estaba por adelante del proceso uncinado, aunque el cirujano que lo abordó inicialmente planeó una cirugía de Whipple, una pancreatodenectomía, pero en el transoperatorio se dio cuenta que estaba adelantito del proceso uncinado, estaban respetados los vasos mesentéricos, de tal forma que decidió hacer una pancreatectomía distal con esplenectomía, y en ese momento decidieron no hacerle nada a las lesiones hepáticas. La paciente recibió quimioterapia a base de, fueron previas a la cirugía, recibió quimioterapia con Folfirinox, con buena respuesta, y fueron por 8 ciclos, perdón. Y a pesar de eso, las lesiones hepáticas posteriores a eso progresaron junto con el CA19-9. No se usó biológico. Aquí el doctor Francisco Sanchinas me pregunta si se usó biológico. Se le hicieron las pruebas para definir la biología del tumor y desafortunadamente no fue favorable su resultado para sensibilidad al uso de biológicos. El primario fue un adenocarcinoma del cuerpo de páncreas moderadamente diferenciado, curiosamente sin invasión vascular. Doctor, nos pregunta el doctor José Velázquez de Perú. Una pregunta sobre el caso. ¿Cuál sería la explicación de la aparición de una fístula biliar si se sabe que la electroporación irreversible no debería afectar la vía biliar? Sí, yo creo que eran tumores muy profundos y para mí, yo lo que creo es que es muy difícil en estos tumores profundos, sobre todo en los segmentos posteriores, podernos dar cuenta qué tan cerca estamos de una vía biliar. Yo creo que influyó un poco la angulación de la aguja y es muy probable que a la hora de sacarla es cuando se haya ocasionado este daño por quemadura, siento yo. No tengo una explicación certera, no lo he visto, yo me sentí muy seguro, he hecho electroporación en otros casos no metastásicos de páncreas, probablemente influyó la esteatosis hepática de la paciente, la movilización del mismo hígado, yo creo que fue multifactorial. En esta paciente es una de las que más he visto esteatosis hepática inducida por quimioterapia, a pesar de estar joven, no tener factores de riesgo como resistencia a la insulina, diabetes. Yo creo que fue esa la circunstancia. Muchas gracias. El doctor Carlos San Juan Sánchez nos comenta, en países con baja donación de órganos como México, ¿qué criterio toma como prioritarios para valorar el trasplante hepático en su práctica clínica? Pues los criterios para trasplante de hígado son los mismos que en el resto del mundo. La cuestión siempre es ¿cuál en ciertas circunstancias debería de trasplantarse primero? Y desafortunadamente en México no hemos podido tener un consenso en cuanto a darles un poquito más de puntaje, un extra puntaje a los pacientes que tienen cáncer. Evidentemente estamos hablando del hepatocarcinoma. No hemos podido priorizar en cuanto a extra puntaje por cáncer. Tampoco hemos podido priorizar la asignación por gravedad
Es decir, en la actualidad todavía no estamos priorizando por MEL. Tenemos un sistema de salud fragmentado y eso nos ha impedido poder compartir listas de espera con MELs que se estén actualizando periódicamente. Hay algunos centros como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, donde yo me formé, en donde cuando menos ellos localmente están tratando de darle prioridad por MEL y extrapuntos por hepatocarcinoma. Hasta el 2016, que yo estuve en el Hospital General de México, empezamos con un protocolo similar, muy estricto, para tratar de beneficiar a aquellos pacientes más graves que se beneficiaban de trasplante, pero también aquellos que tenían hepatocarcinoma, sobre todo cuando se evidenciaba que estaba progresando durante su estancia en la lista de espera. Nos preguntan si tuvo algún beneficio para la paciente en el aspecto clínico. Sí, la paciente, a pesar de, porque estaba viendo también al doctor José Alberto González, la ablación de metástasis hepáticas de origen pancreática no está indicada tampoco como procedimiento paliativo. Coincido hasta cierto punto. Sin embargo, lo tomamos esto como un protocolo institucional específico, lo discutimos en un comité de ética con el hepatólogo, el gastroenterólogo, el oncólogo, el intervencionista, un servidor y el cuerpo directivo del hospital. Y decidimos ofrecerle esta opción a la paciente, dado que la enfermedad, a pesar de quimioterapia, estaba progresando, dado por los marcadores CA19-9 que estaba incrementándose a pesar de la terapia adyuvante después de la resección pancreática. Y la paciente y sus familiares firmaron un consentimiento específico autorizando esta terapia en este caso en particular. Okay, también nos preguntan, nos comenta el doctor Ismael Brito, doctor Alejandro, ¿cuál sería para usted el mejor contexto del paciente candidato a electroporación después del control primario, contextualizando la histología propio de cada paciente? Sí, esa pregunta es muy interesante. Yo creo que es motivo de análisis más profundo. Hay que considerar la biología del tumor específica, no solo en los pacientes con hepatocarcinoma, en los pacientes con metástasis, sobre todo de colorectales, en los no colorectales, en los neuroendocrinos, en los pancreáticos. Hay que hacer más estrictos ahí la selección de pacientes y tomar en cuenta la biología del tumor. Yo creo que la electroporación es muy segura. A mí me gusta mucho el aspecto de poder tener varias agujas, podendo triangular, cuadrangular o hacer un área más extensiva y tener un margen más amplio de necrosis tumoral, dañando la menor cantidad de tejido posible. La distancia que permite tener de los vasos sanguíneos es muy diferente a la crío, en donde ya tenerlos tan cerca no es tan seguro, sobre todo los grandes vasos. Pero yo creo que la electroporación es un método superior. He usado microondas también, pero la electroporación yo creo que es un método superior por la cantidad de agujas que se pueden utilizar de forma simultánea. El tiempo quirúrgico que se emplea no es mucho. Y bueno, siempre está la discusión de si hacerlo por vía percutánea, por vía laparoscópica, por vía abierta. Hay que individualizarlo, hay que comentarlo en un comité de expertos. Frecuentemente me toca ver, sobre todo en algunos hospitales privados, en donde no hay expertos, entonces todo el mundo opina con base en experiencias individuales, pero no en experiencias protocolizadas, institucionales y sobre la experiencia de la cirugía hepatopancreatobiliar. Gracias, doctor. El doctor Emanuel Peña Gómez Portugal pregunta, ¿a qué distancia de la cava o de la vía biliar es seguro aplicar la crioablación? Sí, yo he usado crioablación y me deja muy tranquilo el tener cuando menos 1 centímetro de distancia para poder emplear la crioablación. No me ha tocado aplicarlo cerca de la vena cava.
cerca de la vía biliar, pues bueno, he hecho con angiogramas transoperatorios. Afortunadamente tampoco he tenido conductos biliares muy cercanos, pero la crioablación también me deja muy tranquilo, es muy segura y prácticamente la congelación no induce mayor posibilidad de trombosis en los vasos periféricos, sobre todo cuando no son de gran calibre. En la vena cava no tengo experiencia en ese sentido, pero hasta cierto punto me sentiría cómodo a más de 1 centímetro. El doctor Diego Dávila comenta, muy buen caso, hay que reunir más pacientes con este tipo de tratamientos. Yo tengo un paciente con un colangiocarcinoma Bismuth 4, a quien le hice electroporación y lleva casi 2 años de sobrevida. Saludo desde Medellín. El doctor Camilo Tarazona pregunta, ¿usted cree que la electroporación podría llegar a ser una alternativa a la neoadyuvancia en ciertos tumores borderline? Por ejemplo, un paciente con compromiso venoso mayor de 180 grados, pero con la arteria mesentérica libre. ¿Quién preguntó, perdón? Lo pregunta el doctor Camilo Tarazona. Sí, doctor Camilo, yo creo que esa pregunta es muy interesante y salvo ver los protocolos institucionales de grandes volúmenes, mi respuesta es sí. Yo creo que cada vez se está demostrando más en diversos estudios que las resecciones, tanto hepáticas como pancreáticas, con disecciones ganglionares, eh, ya no tan extensas como se hacían antes, pero sí disecciones ganglionares suficientes, han demostrado el mayor impacto en la sobrevida. Siempre le preocupa a uno tener que hacer resecciones venosas o vasculares mayores por 1 o 2 ganglios positivos o incluso sospechosos. Yo creo que en esos casos el control de la enfermedad ganglionar es suficiente. Los métodos de ablación que tenemos, indudablemente guiados por ultrasonido, bien establecido, observando bien la punta del método ablativo. Y yo creo que sí podemos tener resecciones R0 con disecciones ganglionares suficientes y no comprometiendo cirugías mucho mayores que incrementen la morbimortalidad en este tipo de enfermos. Bien, doctor. El doctor Francisco Sanchinas nos pregunta, ¿hacer cirugía en terreno metastásico hepático está indicado siempre y cuando consiga el R0 y tenga control del tumor? Inclusive se puede efectuar individualizando al paciente resección metastásica y después ir por el tumor. Esa es la ventaja de la quimioterapia de inducción adyuvante o preoperatoria. El paciente se selecciona solo en base a la respuesta de la quimioterapia. Totalmente de acuerdo. En esta paciente consideramos que las resecciones que hicimos, en ambas resecciones fueron R0 y las 2 lesiones sospechosas, tanto en el transoperatorio como en la tomografía, que no quedaban muy claras en la tomografía, en el ultrasonido, eran muy claras que eran lesiones sospechosas casi de 1 centímetro. Hacer una resección más profunda creo que hubiera sido más mórbido y de todas maneras obtuvimos el control de la enfermedad. Yo sé que es controversial, sé que en esta ocasión es un caso anecdótico, pero creo que los centros de HPV en el mundo es lo que están buscando. Finalmente, tener resecciones claras que consigan R0 en las lesiones que están, vamos a decir, claramente resecables, pero haber hecho una resección en estas 2 lesiones, en el 7 y en el 8, implicaba hacer 2 segmentectomías mayores en los segmentos posteriores, en 2 lesiones de menos de 1,5 centímetros. Creo que hubiera sido mucho más mórbido y probablemente de todas maneras no le hubiera ofrecido ninguna ventaja y a lo mejor hubiera disminuido la sobrevida por complicaciones de morbimortalidad. Estoy de acuerdo que es controversial, estoy de acuerdo que uno tiene que seleccionar muy bien los casos, tiene que ser sometido a un comité de expertos y a un comité de ética
que fue lo que se hizo en esta paciente en particular. Pregunta el doctor Camilo Tarazona. Es decir, realizar la electroporación y en la misma intervención continuar con la pancreatoduodenectomía más la reconstrucción venosa. Sí, digo, yo creo que como tal la electroporación no le va a dar la oportunidad a la paciente de que hagamos la pancreatoduodenectomía con reconstrucción venosa. Yo creo que es más bien, mi perspectiva es hacer la pancreatoduodenectomía si es que es posible, si es necesario o no la reconstrucción venosa hay que hacerla, y donde haya tumor residual, de donde tengamos que hacer una resección vascular mayor, que involucre la arteria hepática, que puede involucrar más arriba, aparte del tronco celíaco. Yo creo que ahí podemos decir, vamos a obtener un resultado muy similar a hacer una disección ganglionar extensa si hacemos una electroporación en ese sentido. Si la electroporación por sí misma me va a permitir a mí continuar con la pancreatodenectomía, no lo sé y estaría escéptico en ese sentido. Pregunta el doctor Manuel González Reyes. ¿Cuántas han sido la mayor cantidad de lesiones que ha aplicado ablación y qué técnica utilizó? Sí, ocupé ablación en un paciente con 5 lesiones hepáticas, con una reserva hepática limitada, metástasis de colorectal y era enfermedad bilobular. Eran lesiones de 2.5 centímetros de diámetro en promedio. El paciente ya tenía el primario, se hizo la resección del primario y después hicimos la ablación de las lesiones. Hice solo una resección no anatómica en una de las lesiones que estaba menos profunda. El paciente lleva 37 meses libre de enfermedad primaria y libre de enfermedad metastásica, y el método que utilizamos fue microondas. Interesante. Pregunta el doctor Carlos San Juan Sánchez, ¿en qué casos recomienda la resección sincrónica de las lesiones hepáticas junto con el primario de cáncer colorectal? Sí, esa es una pregunta interesantísima, muy apasionante. En el Hospital General de México, en donde se volvió un centro de referencia para este tipo de casos, iniciamos un protocolo para precisamente someterlos a resección sincrónica. Se les hacía la hemicolectomía por parte del grupo de cirugía colorectal. De hecho, entrábamos desde un inicio a ambos grupos. Yo le ayudaba como primer ayudante al cirujano colorectal a la resección de colon, ya sea derecho o izquierdo. Tuvimos varios casos de colon derecho y después de manera simultánea hacíamos la hepatectomía. Hicimos alrededor de 22 pacientes de estas características con una sobrevida bastante similar a la reportada a nivel internacional, muy buenos resultados. Solo hubo 2 pacientes que fallecieron en el periodo perioperatorio por complicaciones, uno por una neumonía grave y otro por tromboembolia pulmonar. Solo un paciente hizo fístula biliar, ningún paciente hizo fístula colónica, y el resto de los pacientes tienen una sobrevida promedio a 37 meses. No tengo el dato actual porque ya no laboro en el Hospital General de México, pero en comunicación verbal me han dicho que la mayoría de los pacientes están libres de enfermedad. Y ya para cerrar nuestra sesión de preguntas, el doctor Francisco Sachinas pregunta, ¿qué opina de trasplantar hígado en paciente metastásico de cáncer de colon, único sitio, de acuerdo a los criterios de Oslo? Sí, cada vez se han hecho más extensivos los criterios para trasplantar pacientes. Yo diría que pues generalmente estos pacientes van a tener daño hepático, y que lo que le va a condicionar que los estemos trasplantando va a ser más el daño hepático
la metástasis de cáncer de colon. Sin embargo, estos criterios extendidos para trasplante hepático están dando muy buenos resultados a nivel mundial. Indudablemente que tienen que estar bajo un protocolo específico, control de la enfermedad primaria y sin enfermedad fuera del hígado. Y yo creo que los resultados en términos generales son bastante buenos. Siempre preocupa, a mí me preocupa mucho la inmunosupresión post-trasplante en aquellos pacientes que no tienen hepatocarcinoma. Entonces, estos pacientes yo creo que sí deben de tener un seguimiento mucho más estrecho, tanto por marcadores tumorales como por imagen, tanto en el hígado como en el colon, y tener una inmunosupresión lo menos potente posible y lo más eficaz. Afortunadamente, desde el punto de vista inmunológico, el hígado es muy benévolo, pero de todas formas yo les daría una inmunosupresión un poco menos intensa que los pacientes que fueron llevados a trasplante por otras causas que no sea colorectal. Un comentario del doctor Sachinas. Si está indicado hacer la cirugía de Whipple y resección de lesiones metastásicas hepáticas. En lo particular, yo uso neopreno, el Pancreas Lock, inyectado al Wirsum, evitando así realizar una anastomosis pancreatoyeyunal. Excelente, doctor Sachinas, me da mucho gusto escuchar esa experiencia. Me gustaría que pudiéramos estar en contacto y compartir nuestra experiencia. Sé que Colombia tiene muy buena experiencia en cirugía de invasión mínima, en cirugía robótica. Estuve allá en Bolivia hace un par de años para certificarme en el Da Vinci. Ahí estuve en Bogotá. Qué extraordinario país, qué extraordinaria ciudad. La gente es maravillosa. Y bueno, compartir estas experiencias con cirujanos de su calidad, caray, es un gusto. Y Toño, si me participas el correo electrónico del doctor Francisco Sachinas, va a ser muy enriquecedor enterarme de su experiencia y, ¿por qué no, visitarnos mutuamente? Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Damos por cerrada la sesión. Agradecemos al doctor Alejandro Rosano por su tiempo y por acompañarnos en esta primera sesión de discusión de casos. Agradecemos a todos los participantes, los que nos acompañan de acá de México, los que nos acompañan de Colombia, de Perú, de Centroamérica. De verdad, muchas gracias por su tiempo, por su enriquecedora participación. Les recuerdo que estaremos haciendo estas sesiones de cirugía hepatopancreatobiliar con la presentación de casos interesantes todos los jueves a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Los estaremos invitando con tiempo. Y bueno, queda más que decirles que estamos por acá a la orden para lo que requieran. Esta sesión fue grabada, se las haremos llegar por correo al correo que dieron de alta en el registro, y le compartiremos también al doctor Rosano el listado de los asistentes para que, bueno, podamos estar en contacto. Y parte del objetivo de estas sesiones es pues compartir experiencias y que crezcamos todos juntos en el apasionante mundo de la cirugía hepatopancreatobiliar. Muchísimas gracias, doctor. Si quiere agregar algo para cerrar. Muchísimas gracias, Toño, gracias a Toño Tellitud, gracias a CRIO, gracias a todos los participantes de América Latina. Un gusto saber de ustedes. Cuídense, cuiden a sus familias y, pues bueno, tratemos de estar positivos y optimistas. La cirugía HPV es apasionante. Seguramente coincidiremos pronto físicamente en alguno de los congresos de trasplantes de cirugía HPV y nos daremos un abrazo fraternal. Claro que sí, doctor. Todos esperamos que sea y tan pronto como sea posible. Muchísimas gracias, buenas noches, y los estaremos invitando a nuestras próximas sesiones. De parte del Grupo CRIO, ha sido un placer compartir con ustedes esta sesión y seguimos conversando en el futuro. Hasta luego. Gracias, Toño. Nos vemos.